muy amplio. Y pues gran parte de lo que estuvimos haciendo tenía que ver con ponernos un espacio quieto o un hasta aquí, porque si no nos hubiéramos perdido otro tiempo. Entonces, estamos haciendo aquí un recuento muy general a partir de procesos audiovisuales y gráficos, más que textuales o de documentación, porque bueno, se trata de hacerlo fluido y dinámico. Gran parte está aquí del equipo y me gustaría también informar que fuimos muy bendecidos, lo digo así, porque se fueron dando las cosas poco a poco, se fueron integrando unos personajazos para este proyecto y la verdad estoy muy agradecida en ese sentido porque creo que lo que se va a presentar es un proyecto pionero en este aspecto de aterrizar la información de todo lo que se puede dar en todo el tramo del camino, que nosotros pues prácticamente estamos nada más en este pedacito. Y lo que se encuentra a nivel de antecedentes históricos, sea documentales o gráficos como mapas, lo que encontramos en las comunidades, lo que nos ofrecen actualmente las comunidades y de lo que carecen las comunidades, ha sido para nosotros muy importante tomarlo en cuenta, porque creo que ese es el objetivo principal de recuperar un patrimonio. Si no está aterrizado en la sociedad, prácticamente en la sociedad que lo habita y lo cuida, no sirve de nada. Termina siendo un elefante blanco, y pues ni para qué invertir en un elefante. En fin, adelante. Quiero mencionar que al inicio, no sé si sea muy clara la letra o no, pero al inicio se planteó estos términos de referencia. Estamos hablando prácticamente de 4 apartados. Uno, tiene que ver con lo que es el proyecto de localización y registro de caminería histórica principal y ramales en el estado de Guanajuato. Inicialmente habíamos hablado de algunos municipios muy específicamente y habíamos hablado al principio pues, de Apaseo, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Felipe y Ocampo. Sin embargo, bueno, pues tuvimos que extendernos a otras ramificaciones que ya lo mencionaré en un momento. Pero incluso antes de hablar de la caminería nos habían hablado de hacer 2 proyectos de restauración y prácticamente era un proyecto de restauración de bien inmueble, tanto del Puente del Fraile como el Puente de San Rafael, y después una propuesta de adecuación para un uso adecuado, porque pues, en el caso de San Rafael, pues no hemos todavía encontrado, pero lo podemos relacionar en el siglo XIX con una inundación muy importante que se dio en San Miguel de Allende, que fue lo que pudo haber colapsado el puente. Sin embargo, nos dimos cuenta de muchas otras cosas. El sistema constructivo tiene ciertas deficiencias y creo que parte de esa información de campo fue la que nos llevó a pensar que puede ser que tenga más tiempo que esa inundación. Pero bueno, pues ya habrá tarea para las siguientes etapas. Después también venía obviamente el uso, pero nosotros pensamos en ese momento, y al cual le llamamos branding, que era generar una marca que se apropiara la comunidad o las comunidades que pertenecen a estos tramos, que se apropiaran de su patrimonio, de tal manera que fuera un grupo local el que tuviera la pauta para trabajar este proyecto, de la mano de las autoridades locales, llámese delegado o comisariado general, y también, por supuesto, participando el municipio, el estado y la federación y público en general. Sin embargo, bajo el eje rector de la comunidad, porque son los propietarios, son los que lo habitan, son los que lo pueden cuidar y los que normalmente no cambian, solo trascienden de generación en generación y no puede estar en mejores manos un patrimonio si no es a través precisamente de los descendientes. Entonces iniciamos la propuesta y planteamos aquí una serie de conceptos, adelante, que a la hora de dividirlos, bueno, empezamos a hablar de una justificación que estaba muy, insisto, muy delimitada, con unos objetivos muy definidos y unos alcances, digamos, que a lo que concluimos ahora y que gran parte de lo que nosotros hemos trabajado, pues seguramente se tendrá que ir a una segunda etapa
porque pues esto podríamos hablar que podría ser sobre un 30-40% de lo potencial que tiene este proyecto. Después nos seguimos, esto era con respecto a la localización y registros, en donde nosotros íbamos a plantear hipótesis de dónde podría haber pasado parte de estos ramales históricos. No estoy hablando del ramal principal, porque hay una serie de indicativos donde el ramal principal cambia de lugar. Obviamente pasa por Guanajuato, pero hay quien lo lleva directamente, me refiero a los archivos históricos, hay quien lo lleva directamente hacia Ojuelos y hay quien lo maneja hacia Lagos de Moreno. Entonces, y hay quien lo baja por Celaya y lo manda hasta Zacatecas directamente. Entonces son cuestiones de que ya a nivel histórico, porque hay muchas personas que están haciendo esas investigaciones, pues ya se tendrá la oportunidad de generarlo o de llegar a un consenso o de buscarlo a partir de estas propuestas históricas y de hacer investigación en sitio, llámese arqueológica, porque realmente si no pasa del documento y si no pasa de una discusión documental, pues no llegamos a nada. Entonces aquí partimos de una propuesta, de una hipótesis, donde nosotros consideramos que partía a través de lo que empezamos a encontrar inicialmente. La que sigue. Y bueno, pues por supuesto, esto ligado a un proyecto de difusión y divulgación, que ya lo comenté, porque era muy importante que la comunidad es la que se apropie de este patrimonio. Adelante. Terminábamos con una propuesta de bien inmueble, que es lo que conocemos prácticamente de estabilidad al inmueble. En el caso del de San Rafael, pues por supuesto no estábamos hablando de una reconstrucción, simplemente de mantener en pie lo que ya está en pie, lo que aún está en pie, de consolidarlo para que tenga un buen sustento. Y en el caso de la intervención o la adecuación, aquí es muy importante hablarlo, lo que sigue, nos referimos a darle un uso a ambos puentes. Y de cada puente hay una propuesta, por supuesto, directa de nuevo uso, pero siempre a partir de la comunidad. Es decir, el origen es el uso comunitario. En el caso de en el caso de San Rafael, es un uso comunitario porque había un traslado de un lado a otro del puente, llámese oriente-poniente, y que ahora se buscaría recuperarlo a nivel peatonal. Y por supuesto ligado a un uso recreativo que puede involucrar a todas las personas, tanto de la localidad, de las comunidades en torno a este puente, como por supuesto los de la ciudad y los visitantes que tenga la propia ciudad, ¿no? Y en el caso del Fraile, está en medio digamos, este puente dejó de operar más o menos en 2004, y entonces se pone el abandono, lo cual nos ha llevado a una serie de deterioros que se han pronunciado. A pesar de que antes pasaban los coches, son deterioros que ya la gente, como es un lugar de recreación en la temporada de lluvias, pues la verdad es que la gente no falta, aquí estuvo bonito, y lo que se trata es recuperar. Adelante. Entonces, pues bueno, este plano, que tiene un referente muy local del estado de Guanajuato, este plano no le pertenece geográficamente a ningún otro estado, aunque se publicite en otro estado. Y quiero hacer el hincapié, no porque no le pertenezca al Camino Real. El Camino Real es todo un itinerario cultural, lo cual esta parte pertenece a ese itinerario cultural. Pero hago hincapié de que pertenece solo al estado de Guanajuato, prácticamente a los municipios de Comonfort, San Miguel, lo que todavía para esta fecha no existía Dolores Hidalgo, pero que aterriza en San Felipe y sale rumbo a Ojuelos, Jalisco. Hacia el norte, prácticamente la delimitación es la carretera 57, y hacia el sur es antes de llegar a Guanajuato, aquí sobre la sierra que está Codornices, una parte de Codornices y otra de Santa Rosa, antes de llegar incluso al pueblo. Esa es la delimitación física real que podría tener en este momento este pueblo. Y hago el referente de por qué en el estado de Guanajuato. Porque la persona que lo hizo debe haber conocido muy puntual todas las regiones. Estamos hablando de 1580. Y pudo haber conocido todas las regiones y los poblamientos más saturados de indígenas chichimecas,
que de alguna manera fue como la pauta para ascender al norte, y seguramente hipótesis difiere de lo que puedan tener algunos historiadores, porque yo considero, y más en base a este plano, que el acceso al norte empezó siendo por la parte quizá más conflictiva y más agreste, no por autoflagelo, sino porque la búsqueda era del metal, y el metal estaba en las serranías. Por lo tanto, cuando se ha prestado la información de algunos documentos históricos en donde habla de que el camino tuvo que haber pasado por Celaya, donde era totalmente agrícola, sí, seguramente que sí, y fue a partir de 1560, y no recuerdo la fecha fundacional de Celaya. Por supuesto, la ciudad como tal tiene ese año, pero el origen de todos estos caminos terminan siendo las encomiendas y, por supuesto, ranchos y haciendas. Entonces, gran parte de las más antiguas se encuentran entre Paseo el Grande, Comonfort, sin tomar en cuenta, por supuesto, las del más al sur que llevaban a la antigua Valladolid, y hablo de Salvatierra, Acámbaro, bla, 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 porque esas, por supuesto, que tienen otro momento histórico. Pero lo que llevaba al norte, definitivamente salió de Querétaro rumbo al norte. Por un lado, a ver si se alcanza a ver, pero si no, con el cursor Pedro, se marcó la ruta 1, que es la que lleva parte de la 57, pasa por Jofre y luego se mete a un llano. Este llano está entre la carretera 57 y Dolores Hidalgo y termina hasta San Felipe. Haces el recorrido con el cursor, por favor, con toda la 1. Eso hipotéticamente ese es el trazo, ¿sí?, de las áreas que yo estoy mencionando, y prácticamente pasa cerca de San Felipe y se sigue al norte. ¿Por qué? Porque se encontraron sitios mineros como pozos en el propio San Felipe y en algunas otras partes al norte. La ruta 2 es la que entraba, en este plano lo menciona Ruta México-Zacatecas, pero a partir de la ruta 2 ya se habla de... Entonces esta ruta es la que entra por donde ahorita más o menos entra la carretera de la 57 de San Miguel, y que bueno, pasa por Tezuelo de Nieto y llega hasta San Miguel, donde hay una serie de haciendas y acueductos que pudieron haber funcionado desde ese entonces. La ruta 3 es la que viene de Querétaro, pero igual aquí la referencia hace de San Miguel a Querétaro, y pasa por la comunidad de Montpaní. Montpaní es una comunidad que está muy cerca, digamos, conecta con Jurica, y se conectaría a la ciudad de Querétaro, actual ciudad de Querétaro. La ruta 4 es la que nosotros estamos agarrando o tomando ya como un referente de esta investigación a partir de Puente de Calderón, y Puente de Calderón se encuentra, Puerto de Calderón, y Puerto de Calderón se encuentra en esta subida, antes de bajar al rincón del Bajío, que es parte como un foro. Y esta ruta 4 conecta de San Miguel a Chamacuero, San Miguel a Paseo por Chamacuero, no menciona Celaya. La ruta 5, digamos, se deriva de la 4 y dice sal a Michoacán. Entonces consideramos que era la que iba directamente a Salvatierra y Michoacán, a pesar de encontrarse algunas rancherías en Celaya, pero no menciona absolutamente para nada Celaya. La ruta 6, esta es muy interesante porque este es nuestro fuerte en esta propuesta inicial, la parte de la ruta 4 y la ruta 6. En eso se concreta esta etapa porque, como mencionamos, pues es un sinnúmero de información. Esta ruta 6 es la que viene a Guanajuato por ahorita lo que es la Cieneguita, porque aquí encuentra la compuerta de la presa. Si mueves el cursor, Pedro, ahí se encuentra actualmente la compuerta de la presa, y si ustedes se fijan, donde ocupa el vaso de la presa son donde se ven estas caseríos, prácticamente hasta donde baja el río, que se anexa por un lado el de las Cachinches, que sale de San Miguel, y por otro lado hay una línea roja, que es donde nosotros consideramos debió haber estado el paso inicial del puente del San Rafael, que está justamente, es que esto no...
creo que no tiene ya mucha fila. Pero bueno, esa es la ruta que nosotros nos dimos a la tarea de trabajar un poco más, la ruta 6. Y aquí, donde se ve ligeramente el cursor, es donde está Santa Catalina. Ahora le conocen como Santa Catalina, pero está justamente en el entronque con Juventino Rosas. Fue una hacienda importante en esta parte de aquí. Ya no existe más que un grupo de caseríos como de unas 20, 30 familias cuando mucho, porque ha repuntado más lo que es San Martín de Terreros. Y en ese sentido, solo queda el vestigio de su capilla, y la capilla estaba a la vocación de Santa Catalina de Alejandría. La gente ahora la conoce como Santa Catalina. Entonces, en ese sentido, se ha perdido información de esto. Pertenece al municipio de Dolores Hidalgo, pero está en este momento ya un gran referente, por lo que consideramos que hubo ahí una gran ranchería que ya no existe. Y bueno, la ruta 7 es la que va propiamente de San Miguel a San Felipe. San Miguel a San Felipe. No existía Dolores Hidalgo como tal, pero había una serie de caseríos, como se ven aquí. Y esto es una parte de esta ruta, también se trabajó hasta terminar el municipio de San Miguel de Allende. Y la ruta 8 es la que baja, digamos, de aquí de Valenciana, se va por la Concha, es nuestra hipótesis, se va por la Concha, baja el Tablón y llega a una lateral, digamos, casi paralela, porque ahí todavía se aprecian parte de estas comunidades, que está en paralelo a la carretera que hicieron Silao-San Felipe. Y en ese sentido hay mucha información, pero bueno, ya pertenece tanto al municipio de San Felipe como al de Guanajuato, y de lo cual nosotros ya no participamos directamente. Y bueno, aquí está mencionado, pero sí es una ruta, porque es una ruta muy interesante que se dio sobre todo para beneficio de la comercialización que tuvieron las haciendas en el siglo XVII y XVIII, porque por todo esto está Jaral de Berrio. Aquí está todo lo que es Berrio, Santa Rosa de Berrio, San José de Berrio, Jaral de Berrio, por supuesto Villa de Reyes, la hacienda de Pardo y una serie de haciendas que tienen un uso y funcionamiento desde finales del siglo XVII, incluso principios del XVII, finales del XVII, principios del XVIII. Y bueno, en términos generales, a partir de este eje rector, nosotros nos concretamos con la ruta 4 hasta salir del municipio de San Miguel de Allende, con la ruta 6 hasta salir del municipio de San Miguel de Allende y con la ruta 7 hasta salir del municipio de San Miguel de Allende. Porque consideramos que es muy importante a partir de aquí incorporar a los otros municipios para que vayan haciendo lo propio, sobre todo porque hay una serie de historiadores que ya han trabajado por mucho tiempo en gran parte de estas rutas. Debo mencionar que San Miguel es uno de los municipios que a nivel de antecedentes históricos de investigación propia, pues quizá es la que menos tiene, pero de archivo gráfico, llámese planos, llámese rutas, tienen mucha información, hasta lo que nosotros hemos investigado. Adelante. Y bueno, a partir de aquí, nosotros quisimos hacer una liga con las presentaciones siguientes que se van incluidas, y quisiéramos hacer una interpretación de esto a la actualidad con el ingeniero que nos dirá exactamente a qué estamos referidos. Gracias. Quiero agradecer primero la invitación a participar, Elia. Ha sido un verdadero gusto trabajar con un equipo de tantos especialistas. He aprendido mucho. Nosotros lo que estamos haciendo es nada más tratar de integrar todo un sistema de información, de tanto acervo de información que se está generando con este trabajo. Entonces, lo que les platico algo que me sucedió hace unos par de meses. Estaba en una oficina de gobierno en San Luis Potosí, y sorpresa que me llevo cuando tienen un cuadro enorme ahí, hizo algunos estudiantes, la Universidad de San Luis
de este plano de 1580. ¿Y este qué está haciendo aquí? Pues resulta que San Luis está como patrimonio de la humanidad, pero no por San Luis, sino por el camino de tierra adentro, ¿sí? Pero dije, pues, señores, esto está fuera de lugar, este no es de aquí, este es de Guanajuato, ¿sí? Pero bueno, entonces, lo que estamos haciendo, estamos tratando, puede decir que es la versión beta, porque realmente hay 1000 cosas que hacer de información que integrar. Pero con la información que generaron ahorita, todo este equipo se puede integrar la siguiente información. Entonces, se pasa a la siguiente. El contenido, ¿cuál es la estructura del sistema? Tiene documentos, medio natural, patrimonio histórico y social. Eso no quiere decir que no se pueda incrementar con otros módulos. El primero, si pasamos, es documentos, tanto históricos como de registro, cuestiones de un apartado que se hizo de medio natural, todo lo que es el patrimonio histórico, y un aspecto que nosotros consideramos también muy importante, que ha tenido mucha preocupación la arquitecta, que es la cuestión social, y creo que también ahí está un quick de este trabajo que aterrice. Lo que se trata es que la información que se genere se puede estructurar aquí, o sea, que se pueda consultar, se pueda ver, y insisto, pueden surgir nuevos temas, pero creemos que dentro de estos 4 van a quedar. Uno de ellos es, si nos vamos, por ejemplo, son a los documentos históricos. Los documentos pueden ser históricos desde el plano base, que es el del origen, el que está en el museo, el que está disponible, hasta los planos de trabajo. Nosotros hicimos un ejercicio de georreferenciar las cuestiones que están aquí muy puntuales, identificables, como Chamécuaro, como San Miguel, como San Felipe, como la cañada que está aquí saliendo la cortina de la presa, que uno la ve y ahí está. O sea, realmente la persona que hizo esto en su época, mis respetos. Lo único que le faltaron fue ponerle coordenadas, pero de ahí en más, todo lo demás. Hicimos el ejercicio de tratar de ponerle coordenadas, lógicamente no dan, pero las referencias geográficas están muy, muy claras. Inclusive, acá había uno que no encontrábamos, después ellos nos dijeron Peña Nieto, Puerto de Nieto. O sea, hay 1000 elementos que están, muchos elementos que están aquí identificados, que se pueden, ¿cómo se llama?, en el momento actual, cartografiar. Y luego, quiere decir que podemos tener todo el acervo cartográfico antiguo, que aunque no esté referenciado, sí se puede tener acceso a ellos. Luego, otro ejercicio fue, si pasamos a la siguiente, por ejemplo, todos los registros que se tienen del INAH, a cuáles corresponden con los inmuebles que se están ahorita identificando. Son muestras, no está todo capturado, porque se vuelve esto se hace muy amplio todo lo que se puede realizar. Sin embargo, ya está la estructura, pues decir, bueno, ya podemos ir referenciando, ya podemos ir ligando, ya podemos ir integrando toda la información. Si pasa a la siguiente, esto nos lo pasaron del medio natural, nos dieron nos dieron las imágenes. Entonces lo que hicimos fue ir a las fuentes de la información, y si pasamos a la siguiente, y entonces ya tratamos de referenciar con respecto a la persona que trabajó, que en este caso fue Viviana Labarte. Ella hizo todo el trabajo de medio natural, y comenzamos a identificar ahora sí la localización de toda la caminería. Aquí comienzan a salir rasgos muy interesantes, como por ejemplo estas zonas de conservación, como el camino va bordeando toda la zona y luego coincide, si pasamos a otro más adelante por favor, coincide con la metodología, cómo el camino va siguiendo prácticamente ese mismo, al río, a final de cuentas, da una accesibilidad, a menos que se llegue a una caída, y entonces ahí sí ya empiezan los vericuetos, ¿no? Pero cómo los elementos de la pauta a por dónde siguió el camino. Entonces aquí ya está integrada la caminería con todo lo que se hizo del medio natural. Si pasa a la siguiente, son todos los planos que se fueron generando, y que están todos en capa de sistema de información geográfica, que se pueden relacionar o se pueden interpretar. Si pasamos a la siguiente, luego vino el patrimonio histórico.
Aquí lo que estábamos haciendo es decir, bueno, están generando información, vamos a estructurar esta información para que se pueda leer dentro de un sistema de información. Y es donde empiezan a resultar las cosas más interesantes. Si pasas, por favor. Aquí ya están las rutas. Estas son rutas definidas que se hicieron ya con geoposicionamiento, con las GPS y con todo, y coincide con el trazo que tienen estas caminerías. Ya están las rutas de las que hablaba la arquitecta y las que están dentro del área, dentro de la zona de estudio. De estas caminerías ya se pueden calcular longitudes, se pueden ir agregando los que tienen empedrado, las que están interrumpidas, todos los accidentes que tenga esta caminería ya podemos irla registrando sobre la línea. Luego tenemos, si pasamos a la siguiente, todos los inmuebles que identificaron. Cuando tienen todos los inmuebles identificados, en este caso creo que fueron 66, está en la siguiente lista, pero fue todo lo que identificaron puntualmente y está también muy bien georreferenciado. Esto nos permite, si pasamos a las siguientes, perdón, antes de esto, hay también información, bueno, son creo que son cerca de 60 y tantas bienes inmuebles en estas rutas que solamente se estudiaron. Si pasamos a la siguiente, también tenemos información particular de inmuebles y de contexto. En este caso se mandaron a hacer, la arquitecta mandó a hacer vuelos con dron y de ahí se obtuvo información ya muy particular, planos de vectores, planos de vegetación muy interesantes, pero el sistema permite irlo capturando todo para tener todo bajo un mismo sistema. Eso no quiere decir que me tengo que salir a buscar a otro lado cuando aquí mismo lo puedo ir consultando. Este es un ejemplo. Se puede poner lo mismo de una capilla, de un templo, de un inmueble, toda la información que se puede ir generando para consultarlo. Luego tenemos en la siguiente los tipos de inmueble. Ya están clasificados: un santuario, un puente, una presa, un humilladero, una hacienda, y todo esto queda ya claramente donde está identificada y las características que va teniendo cada uno de estos inmuebles. Si pasamos a la siguiente, de qué época, a qué siglo corresponde. Si pasamos a otra más, el estado actual en el que se encuentra. Si pasamos a otra más, el régimen de propiedad del inmueble. Y esto ya lo que permite no solamente es una base de información, sino esto ya permite el análisis, ya permite decir por dónde tenemos que seguirle buscando, ¿sí? O dónde tenemos que hacer énfasis en trabajos posteriores. La siguiente, las fuentes de información, cuáles son fuentes de información del INAH, por ejemplo, o otras que sencillamente no hay datos de esos inmuebles. Si pasamos a otra, bueno, entonces al tener ya registrado cada inmueble y tiene su base de datos, se le pueden ir añadiendo más columnas con más características, ¿sí? Si tuvo intervención, si no hay intervención, inclusive, por ejemplo, ya cuestiones de carácter social, como a qué santos ¿cómo se llama? A las advocaciones, si tienen lo que le llaman soy neófito en esto, las fechas, festividades, patronatos, ¿cómo se llaman los que van en mayo? Las mayordomías, perdón. Entonces, se puede hacer esta información muy, muy amplia. Y entonces, aquí donde también vienen las cuestiones sociales. Esto fue, si pones por favor, hicimos un análisis de, a lo largo de esta caminería, en sencillamente 1 kilómetro a cada lado, ¿cuántas localidades encontramos? Nos encontramos 63 localidades. Fue arbitrario, pero lo podemos hacer a 500 metros, a 2 kilómetros, o al criterio con el que podamos. Sí, si lo podemos hacer por pendientes, lo podemos hacer porque tenemos más información atrás.
podemos combinar diferentes capas para no hacer un buffer o una franja nada más de 1000 metros. Lo podemos hacer amorfa inclusive, en función de algunas características particulares que puedan dar la pauta, como esas ramales que comentan que se sacan. Bueno, entonces aquí con un buffer solamente de 1 kilómetro a cada lado nos encontramos con 63 localidades a lo largo de estas rutas. Si pasamos a la siguiente, que tiene una cantidad de 2.881 habitantes, y nos encontramos con estos rangos de población. Esto permitirá hacer futuros análisis, pero al menos ya nos dan sensibilidad de lo que está sucediendo en estas comunidades a lo largo de la caminería. Pasamos a otra más, y por ejemplo, los que encontramos con lengua indígena. Y estamos solamente ahorita en el contexto del camino. Ahorita que hablaba con el señor antropólogo, que dice hay otras comunidades donde está identificada la comunidad indígena, pues va a dar otras líneas y otras pautas de trabajo. Si pasamos a la siguiente, pues bueno, otro punto importante de tiempo actual. ¿Cuál es la condición de estas localidades? Pues todas estas están en rezago social, pues de medio a bajo. Bueno, pues va dando las pistas también para otro tipo de intervenciones. Esto es básicamente la estructura que puede tener la información. Ahorita que estamos comentando, me platican tantas cosas que digo, es que todo eso lo podemos meter, como las rutas de peregrinación, como donde está la mayor cantidad de población indígena, no solamente donde lado, o sea, hay muchos datos con los que podemos ir integrando más información, depurar los catálogos las hojas de catálogo de Lina para ver cuántos son los que sí tienen, cuáles son los que sí están catalogados de los inmuebles y cuáles no. ¿Sí? En fin, por eso digo que es versión beta, es punto de partida, pero ya está el recipiente, ya tenemos la caja. Esto dónde lo ponemos, esto dónde lo colocamos, esto dónde, y puede tener, no solamente que se convierta primero, siempre comienzan siendo estos inventarios, pero después comienzan a hacer la herramienta de estudio y la herramienta de análisis. Pues es todo por mi parte, creo que es la última, efectivamente. ¿Sí? Bueno, aquí valdría mencionar, en realidad tenemos ya mucha información, lo que nos ha faltado, la verdad, ha sido tiempo para meterlo en la página, algunas, y otras, pues por supuesto, para ampliar el rango de estudio, porque estamos hablando de un ramo que muchos conocen, que es prácticamente de la Cieneguita a Cotonou, por un lado. Y por el otro lado, que ya no nos dimos, si ven hay una franja que dice a Totonilco, pero hay un tramo entre San Miguel y a Totonilco que no estamos nosotros trabajando en este momento, por eso se ve aislada y cortada la línea. Pero son muchas informaciones que están ahí en sitio y nosotros nos dedicamos a estos dos puntos, que es la ruta 4 y prácticamente la ruta 6, porque no solamente tenemos ya trabajando sobre estas zonas, sino porque también hay una muy buena organización en varias de estas comunidades, lo cual nos dio pauta a trabajar más fluido. Pero esto es lo que encontramos directo al camino. Sin embargo, hay muchísimas comunidades que no están directamente ligadas a la hipótesis de nuestro camino. Existen otros ramales, como por ejemplo la que va de la compuerta hasta donde se junta el entronque con el que viene de Cieneguita, y ahí hay un sinfín de comunidades, como también, y creo que eso vale la pena mencionar dentro de esto, pero ya no viene en esta presentación para ser fluida, todo el potencial de lo que quedó ahogado en la presa de la Allende, que es un potencial histórico sociocultural mayor al que está fuera de la presa, porque era la ruta original antigua y que se inundó en el 64 por la presa. Una pregunta que rápido, poniendo el desorden. ¿A este nivel de sistema de información solo está para el municipio de San Miguel? Sí. No, lo que está calculado ahorita nada más es la, no pueden las anteriores, por favor, nada más es esta área. Sí. Y la otra es, ¿existe alguna caracterización para la caminería en específico? Por ejemplo, cronología, o sea, hay una división de tipologías de caminos, los pavimentos, cuestiones de ese tipo. Tenemos dentro de esta ruta nada más registrados empedrados.
Este trabajo, y eso hay que hacer mucho hincapié, este trabajo no es de investigación, porque de origen no era de investigación, era un proyecto de restauración que se amplió la caminería. La investigación no llega al punto más que de ubicar empedrados, y por la cuestión de la colocación de los empedrados estamos hablando de, podemos ubicar temporalidades por el tipo y la forma de piedra. Pero a nivel de investigación histórica te puedo decir, David, que hay muchísimos, en el caso de San Miguel de Allende, y creo que es de los más complicados, porque ya te vas al norte hacia Dolores, y con Dolores es muy clara la ruta, mucho más sencilla la ruta, saliendo de Los Ricos hacia la R, es muy clara, muy simple, y hay mucho menos inmuebles. Pero San Miguel, y sobre todo ese tramo, está muy saturado, y la diversidad de caminerías es enorme, que se siguen incluso tapando algunos caminos ahorita que tienen vestigios de piedra, y que la gente empieza a usar de terracería. O al revés, llega alguien que compra un terreno e invade totalmente el camino y lo descompone. Hicimos una visita en julio 27 a un tramo que está de la R hacia... Está entre la R y Los Ricos. Los Ricos está a 5 kilómetros de Atotonilco, y está la comunidad de San José de la Caja, que es algo que quería precisar. Se parte de San Miguel, pero hacia el norte, todo el Llanito, la Letilla, se visitó también San José de la Caja y otra comunidad que se llama Arroyo Seco, todos ellos de Dolores. Claro, y que es parte de la información que es enorme, que es lo que menciona el ingeniero para poner. Sin embargo, y ahorita lo menciono, ¿por qué menciono? Porque ahorita el 26 de noviembre regresamos a ese sitio y ya alguien puso un cercado y ya se chutó más de 1,5 metros del camino empedrado que había durado hasta, no sé, pero desde entonces, que además era una ruta muy particular, ya pusieron postes de luz, ya se chutaron el empedrado. En el caso de San Miguel de Allende, en la comunidad del Capadero, había una ruta por donde bajaban de la vivienda, alguien compró, ya tapó la ruta de la vivienda, y entonces el mecanismo que tiene San Miguel de Allende va a una velocidad que no tiene ningún otro lugar, va a una velocidad vertiginosa. Y ahora con lo que acaban de declarar en el plan de ordenamiento, que no sé qué tantas instituciones, es una catástrofe, y lo cual queremos hacer hincapié, porque en primera, justo esta ruta la tienen marcada como de potencial turístico, lo cual debe ser al revés. Primero la comunidad y luego. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que las autoridades están de la mano de la economía, pero no les importa la sociedad. Y la otra, acaban de meter una declaratoria que ya lo comentará, no una declaratoria, un registro en el diario oficial del Estado, afortunadamente es el del Estado, no el de la Federación, en donde la cuestión de los pueblos indígenas está violentando la autonomía de los pueblos indígenas, porque a esta administración municipal actual en San Miguel de Allende se le ha ocurrido autonombrarse cabeza de pueblos indígenas. El presidente municipal como presidente unipotenciario del Consejo de Pueblos Indígenas, del Consejo de Pueblos Indígenas, cuando por ley federal son los propios indígenas, y nombró a su director de desarrollo social el segundo, y cada uno con 2 suplentes, y el ayuntamiento para autorizar o no a los indígenas que quieran participar en esta cosa. Entonces está un monopolio absoluto de parte del municipio actual, que eso es una barbaridad, es una tontería, es una violencia a los derechos de los indígenas. ¿Y por qué? Porque esto tiene un doble fondo: especular con la propiedad de los indígenas que todavía tienen, porque para ellos el generar un uso de suelo, un cambio de uso de suelo, es dinero al municipio. Es ahí donde ellos están queriendo jalar recurso que ni siquiera, honestamente, por eso es una opinión muy personal, ni siquiera creo que aterriza en el municipio, sino aterriza en las bolsas particulares de estos dirigentes, porque su propia trayectoria así lo ha demostrado. Pero en fin. Y nada más, 2 puntualizaciones con lo que me comentabas. Hay mucha información. O sea, aquí está de la información que salió del estudio que están realizando.
O sea, ahorita está capturada esa, pero existe mucha información, como son todos los registros, o sea, como me explico, desde información de INEGI, información del INE, información de todo, que está suelta por todos lados. La cuestión es cómo integrarlos en sistemas, que esto fue lo que se hizo ahorita. Realmente, yo cada vez que platico con alguno de ustedes digo, oigan, a ver, espérense, tenemos que sentarnos. El problema es que hay mucho. ¿Qué sucede? Que por ejemplo ahorita se mencionó que se está obstruyendo el camino. Bueno, esto ya se puede marcar y se puede decir aquí, aquí y aquí se está obstruyendo. No solamente que se está obstruyendo, sino quién lo está obstruyendo y qué sucede. Lo que se hablaba también del tipo de pavimentos y todo va para arriba, todo se puede subir. Y yo también comprendo algo, que originalmente pues, el trabajo no tenía estos alcances. El trabajo es una cuestión de restauración de los puentes. Pero, y toda la información que está saliendo del puente, pues también va para acá. O sea, a lo que me refiero que podemos tener un buen sistema de información de todas las caminerías del Estado, no solamente de un tramo o de unas rutas. Así es, y por ejemplo estos empedrados ya tienen su propia su georreferencia, y están perfectamente ubicados. ¿Qué nos falta? Bueno, pues a lo mejor las láminas justamente nos digan empedrados actuales, tipos de empedrados, ¿verdad? Pero todo eso estamos ahorita abarcando estas líneas y más la que va justamente hacia Guanajuato, que es la que entonces se concentra la información, porque era un entorno inmediato más pequeño para hacer todo este tipo de levantamientos informativos, ¿no? Más que movernos a los otros extremos, pues sí, de información. No sé si me permite. Aquí, bueno, en cualquiera de esos mapas, la referencia es desde Orduña, en Comunfort, que se recorrió. Obviamente ya se mete luego uno a Orduña, Comunfort, y vienen una serie de comunidades. Y luego al norte es de Dolores hasta el Llanito. Pues ese es como el alcance de la línea que está marcada ahí, sin los puntos con las explicaciones. Pero ese es el alcance. Y ya no para finalizar, donde estaba el sistema puede tener información de esta, que es de centímetros, hasta todo el estado o todo el país. O sea, lo vamos a escalar y nada más vamos aprendiendo como ustedes conocen el sistema de información. No hay problema con la escala. De mi parte es todo. Ahorita, aprovechando esto, ahí sí nos metimos específicamente en los puentes. Los puentes tienen un estudio que tiene que ver con lo que acaba de mencionar el ingeniero. Las curvas de nivel están a cada 20 centímetros. Entonces realmente es muy puntual la información de los puentes. Pero esto está exclusivamente dirigido a los puentes. Sin embargo, respecto al resto de las comunidades hay mucha otra información que vamos a seguir viendo a continuación. Adelante, Pedro. Sí, lo del... Buenas tardes y pues muchas gracias también a ella por esta invitación y por compartir, ¿no? Y irnos encontrando en este camino que al final de cuentas es ir buscando vetas. A mí me toca la parte antropológica, tengo muchas cosas que platicarles, hay mucho material, pero ahora no voy a platicar las cosas, me voy a dedicar nada más a la idea de la etnicidad en Guanajuato para ver cómo va el proyecto, para dónde está dirigido, y después si gustan, pues platicamos de historia bonita y sería interesante generar una conferencia con los comunidades indígenas, con el Consejo Indígena, con las autoridades en conjunto, para ir platicando y maquilando realmente la propuesta integral de la parte antropológica, que es muy rica y muy interesante. ¿La que sigue? Bueno, para entender para dónde va el proyecto o la línea antropológica, es que está partiendo de la idea inicial que la identidad es comunidad, sin identidad no hay comunidad. Entonces, de entrada, aunque parezca tautológico, tiene un potencial evocativo porque la intención es generar precisamente los vínculos de comunidad en base a los elementos culturales que se tienen en lo que viene siendo el municipio de San Miguel de Allende. La que sigue, la propuesta metodológica, los principios básicos del proyecto es fortalecer y promocionar el sentido de pertenencia, rescate de la memoria, costumbres y tradiciones, así como reconocer la importancia de la vida étnica más representativos para fomentar el arraigo cultural y territorial. ¿Qué significa esto? Como iremos viendo, es que tenemos una ausencia de memoria tanto mestizos como indígenas, ¿no?
y fortalecer los vínculos sociales y organizaciones técnicas para ayudar a establecer una mejor calidad de vida. Ese sería el objetivo principal de todas las propuestas que se irán generando durante este proyecto o esta parte del proyecto de antropología. La que sigue, la potencialidad obviamente es generar y buscar acciones de reafirmación y autogestión de manera multidisciplinar, de tipo incluyente a través de la lógica de gobernar obedeciendo. Entonces la búsqueda es generar que realmente las comunidades indígenas sean las propias guías y son los que nos orienten y son las que definan realmente los caminos que deberían, eso es metáfora, ¿no? Las decisiones o las estrategias que consideren más pertinentes para su propio desarrollo y beneficio, pero que a su vez sea colectivo. Pero mientras no podamos entender el mundo indígena, no podemos entender cuáles serían las reacciones, y eso es lo que vamos a ver. La que sigue. Bueno, el objetivo principalmente es generar un sentimiento de pertenencia, fortalecer con acciones culturales y estéticas, y un reconocimiento, generar en la comunidad acciones de desarrollo comunitario, acciones económicas, políticas y sociales. Y quiero decir que no nada más se trata de ver las cuestiones tradicionales o exóticas que quedan por acá, sino al contrario, la intención es fortalecer estas dinámicas de pertenencia y generar un mayor reconocimiento a través de sus acciones y sus propias organizaciones, siguiendo también el esquema un poco de la antropología aplicada. La que sigue, perdón, es que voy rápido, es que es por el tiempo que tenemos, si no, pues les platico un chorro de cosas. ¿Sí? Bueno, partimos de la idea de que la realidad es compleja, ¿sí? Es múltiple y es una situación de tiempo y espacio. Cada punto de intersección de esta figura por pesado es un factor de la realidad y una posibilidad en sí. Es decir, así se está trabajando y buscando los vínculos e interconexiones de cada uno de los fenómenos, símbolos o representaciones indígenas que se están presentando para detonarlo en potencialidades. Ejemplo, el chimal. El chimal no nada más es un objeto que se pone ritualmente, sino que proviene de una planta. Esta planta tiene implicaciones, está en peligro de extinción, pero a la gente le cuesta cada vez más trabajo ir, entonces ya son una serie de implicaciones que nos lleva a buscar una mejor solución a este tipo de problemas para seguir manteniendo un elemento tradicional. ¿Sí? O sea, ¿no? Es lo que trato de decir, y entonces manejar sucesos, procesos de transformación. La dinámica, y que complica un poco el proceso, que parece que lo alenta, pero lo fortalece, es que es una investigación-acción, ¿sí? Es decir, es cuestión de ir viendo que vemos y ver si estos problemas en X comunidades se pueden empezar a trabajar, o bien ir identificando nuevas otras comunidades donde podamos trabajar realmente para fortalecer toda una relación indígena, incluso mejorando las redes de comunicación a través de peregrinajes y elementos religiosos, porque nos hemos centrado a la cuestión de las capillas. Sin embargo, la capilla es un punto que explota en sí misma como parte de una realidad que nos lleva a muchas otras realidades, tanto sociales, económicas y políticas, bastante amplias, ¿sí? Que es muy importante para dar vitalidad al sentido de lo que viene siendo no solamente la región, sino que ayuda a fortalecer lo que viene siendo el camino de la tierra, ¿no? Entonces, hay que ver fortalezas, potencialidades, ¿no? Identificar, o sea, es un trabajo, simplemente se darán directrices donde podamos empezar a trabajar ya con él y generar cooperativas. O sea, hay mucho potencial, es bastante interesante. La que sigue. Ok, tenemos también una protección de pueblos indígenas, ¿no? Donde, ¿por qué? Porque son los sujetos que vamos a trabajar y en base también un poco a los reglamentos. Según la ley de los pueblos indígenas, nos plantea, es interesante, hay un juego de discursos bastante interesante, aquel que desciende de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización, es decir, ni siquiera los conquistas. Entonces ya desde ahí empiezan unos marcajes interesantes a discutir sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Y es que el problema es, ¿cuáles son? ¿Cuáles reconocemos? Si el Estado no puede reconocerlas, no tiene sentido esta ley. Entonces, esa es la importancia del trabajo de lo que se está proponiendo, ¿no? Y ellos afirman, por lo menos la ley indígena, es que el indígena es aquel que desciende de poblaciones que habitan el territorio actual para iniciarse la colonización y conservar propias instituciones sociales. Ah, no, se repitió, perdón. La que sí. Entonces, es lo que hay que ver. Entonces, los conceptos básicos que vamos a trabajar para sustentar la parte metodológica y sin salirnos de la ley para que no nos anden correteando, ¿no?
Estos son los conceptos básicos. Obviamente esto es lo que él dice, pero vamos a ver cómo se mueve en la realidad. La autonomía, autoridad indígena, territorio indígena, sitios sagrados, usos y costumbres. Ahorita explicaremos para qué. La que sigue. Y entonces las leyes que se fundamentarán las propuestas antropológicas tomarán principalmente recursos naturales a través del artículo 36, del artículo 38 y el patrimonio cultural, artículo 39, 40 y 41. ¿No? La que sigue. Bien, de entrada entonces, ¿con qué grupos sociales vamos a trabajar? Sabemos que desde la época prehispánica, ya es muy conocido el mapa, ¿no? Era un mundo multicultural. Pero ¿dónde ha quedado ese mundo multicultural en Guanajuato actual? Realmente tenemos reconocimiento, entendimiento de esa otra realidad étnica, forma parte de nuestra memoria, que es lo que vamos a ver. ¿La que sigue? ¿Sí? En función de autenticidad. Existe una ausencia de vocación indígena étnica en el Estado, ¿sí? Porque la guanajuatenidad desaparecen los indígenas y piensan más en cuestiones de patrimonio de la humanidad, en cuestión de turismo, etc. Hay cosas bien padres, pero eso ya lo iremos viendo, muy interesante. Pero el problema es que no reconocemos ese pasado. Para nosotros el indígena es un indígena muerto, no es un indígena vivo. Porque tampoco nuestros museos, ni siquiera el Museo Regional, el Museo Nacional, tiene indígenas o representación de los indígenas de Guanajuato. ¿No? Los chichimecas son las cuando mucho agarran una vitrina y una ¿cómo se llama? Y una cédula, y pensamos más en el cervantismo y en ese tipo de cosas. Entonces, tenemos pervertido nuestro sentimiento y nuestra identidad sobre la guanajuatenidad, ¿no? No tiene un reconocimiento para lugares sociales, ni siquiera en el Museo Regional de Guanajuato. Aquí. Sí, pues les dije que iba a contar un poco cosas tristes, pero luego platicamos cosas bonitas, ¿no? Tiene una condición similar al indígena en la historia, no lo reconocemos, pero sin embargo, se disolvieron, esto es importante, hay que tener en cuenta, muchas comunidades indígenas se disolvieron en la época donde las condiciones sociales hacia la diferencia étnica fue rechazada, menospreciada. Por lo tanto, dejaron de sentirse indígenas y se fueron hacia el mundo rural. ¿Esto qué implica? Dejaron la lengua, todo. Entonces hay muchas comunidades que pueden ser de origen indígena, pero ya no se reconocen, entonces es muy difícil identificarlas, ¿no? Se complica, aunque sus elementos rituales sí los tienen. ¿La que sigue? Mutó y se fusionó con la historia de las haciendas, la revolución, el movimiento cristero, no siguió una misma linealidad, entonces se convirtieron en clase social. Entonces hay muchas comunidades rurales que pueden tener un origen indígena, pero hay que ser, ahorita vamos a ir viendo las propuestas de lo que es esta parte, ¿no? Su vestimenta tradicional desapareció, es importante, puede desaparecer, pero ya es difícil incluso identificarlo visualmente, ¿no? Como para generar esa distinción, ¿no? Y es más, se les prohibió la entrada si no vestían a la usanza en un tiempo pasado, ¿no? Entonces es muy complicado. ¿La que sigue? Bueno, entonces tenemos problemas. La conversión étnica, por un lado, dificulta saber con mayor o menor exactitud la cantidad de indígenas originarios. Eso es Por otro lado, otro problema que nubla el conocimiento del mundo indígena en Guanajuato son las estadísticas, porque sacan la estadística, pero como ya hay indígenas migrantes, se les suma como si fueran de aquí, pero no son originarios. Entonces tenemos indígenas originarios e indígenas migrantes. El censo no nos sirve de nada utilizarlo como lenguas hablantes. Y por otro lado, en este sentido los censos no son fiables. La que sigue. La participación política de los pueblos originarios de Guanajuato tiene un carácter más simbólico. No hemos visto movimientos etnopolíticos a través de la historia de Guanajuato. Son pocos, sí los hay, ¿no? Pero han sido pocos. Y entonces, ¿qué pasa? Es que han sido a través de una resistencia propia, y ese es su propio movimiento de resistencia indígena, utilizando los recursos simbólicos, performativos, como los rituales, eso es lo que los ha manejado y los que les ha ayudado a mantener su forma de ser indígena. Incluso en San Miguel de Allende, en un tiempo se dio un panfletito, pues, donde decían en 1994 por qué hacían la entrega de los úchiles y platican historias, ¿no? Entonces,
sus propias manifestaciones religiosas en un momento dado son los que los han ayudado a fortalecer ese sentimiento de pertenencia y de identidad. Esto no lo digo yo también, esto me lo enseñó mi amigo Diego Prieto, el profesor. ¿No? ¿La que sigue? Cuando hizo música. Ok. Entonces, este es el asunto. Los movimientos etnopolíticos son por la reproducción simbólica que los identifica, las danzas, música, chimales, cantos, alabanzas indígenas, manifiestan esta etnicidad y se ve manifestado, por ejemplo, en la entrega de los útiles y todo esto nos remite incluso a la historia. Perdón, es que ya me estoy llevando mucho tiempo, no quiero quitarles más tiempo. La que sigue. Bien, las monografías de Cedesu. Cedesu tiene considerado 26 comunidades indígenas En San Miguel. en San Miguel de Allende. ¿Sí? Ya hice un vaciado de las monografías, nada más es aquí. Entonces, de la información que se puede rascar es la fecha de fundación, hablantes, santo patrón, espacios sagrados, personajes rituales, artesanías. Hay otras cositas, pero sin embargo, para lo que nos interesa en este caso, ahí está la que sigue. Ahí está la lista, la que sigue, la que sigue. Y esto nos demuestra que estamos muy mal en entender lo que son los grupos indígenas cuando en el censo de 1930 había 60 comunidades. ¿Por qué tenemos que buscar un padrón? Entonces hay un problema de ley, entonces habrá que reformular también incluso la ley indígena y platicarlo con sus propios actores para poderlo definir. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que en 1930 tengamos registrados 60 comunidades y la Cedesu nada más tiene marcada 26. Y además es interesante, porque unas comunidades, las que lo miremos viendo lo que sí, problemas con las monografías, la inscripción indígena, yo me siento indígena, bueno, está bien, ¿no? Y entonces nos maneja con hablantes y con médicos tradicionales, que es un referente comunal. O sea, del plano, la metodología que maneja la Cedesu, falta replantear, ¿no? Y ahí ya tenemos material para dónde cortar, ¿sí? Relaciona la lengua con personas de 70 a 90 años, que todavía es una a 6 gentes por comunidad, y entonces dices, bueno, y si se casó, no se casó, realmente era del lugar. Hay muchas cosas que ver, cómo es que llegan, y entonces de entrada también estamos perdiendo que la lengua, se está determinando que la lengua se está perdiendo. No nada más porque no se enseña, sino que ya no hay gente que la enseñe, ¿no? Entonces ya ahí nos está generando un problema. Esto no significa en la totalidad se hablara la lengua ñañú otomí, ya que son pocas las personas, ¿sí? Pero el problema es que también las comunidades se fundan por movilidad y dotación de tierras. Por ejemplo, Alonso de Yáñez, o Vivienda de Arriba, ¿dónde dice? O sea, sí, o Vivienda de Arriba, que fue fundada con habitantes de Guerrero y posteriormente con la Vivienda de Arriba. Bueno, y el hablante que era de Guerrero, pero lo que también se vuelve interesante es que sí hay una monografía de Vivienda de Arriba, pero no hay una monografía, por ejemplo, de Alonso de Yáñez o de Rancho Nuevo, que se considera indígena. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el juego que tendríamos que jugar para determinar nuestra idea o determinar cuáles son comunidades o no indígenas? ¿Sí? Eso se considera otras cosas. La que sigue. Y no cuentan con monografías, o sea, ya los estamos excluyendo desde ahí. ¿Sí? Otra condición que nos muestran las monografías es que, bueno, hay un problema con las temporalidades, ¿no? Por ejemplo, Guerrero sí se afirma que fue fundada en 1512 y cuando uno va viendo el análisis reconoce perfectamente sus simbolismos y sus elementos sagrados. Pero cuando vemos otras, pues ni idea, ¿no? O sea, nada más es como la fiesta del Santo Patrón, pero no remarcan ni siquiera en la oralidad lo que es la velación, lo que es las tortillas pintadas, etc. No significa que no hay, entonces, pero eso implica regresar y hacer investigación. ¿Por qué? Porque hay una mala metodología en la construcción de la monografía. Y Bandita sugiere la fundación de 1910 a 1920, porque luego confunden la fundación con la dotación de ejido. Y marcan la fundación, entonces se vuelve muy complicado. Y es interesante, por ejemplo, Cruz del Palmar afirma que fue fundada en 1516, pero ya en 1250 ya había personas otomíes, o sea, ya había grupo otomí ahí. Entonces estamos hablando de que esto también nos está hablando de otra cosa que me hubiera gustado hablarles, que son las fundaciones, refundaciones, poblaciones y sistemas de poblamiento, que es mucho más complejo.
Sin embargo, es interesante, fíjense cómo reafirman los de Cruz del Palmar a través de una alabanza, que es la Cruz de Calderón. Bueno, es la Cruz de Calderón, 1531 fue la Santa Cruz de Calderón. O sea, hay referentes que nos permiten hablar y que refuerzan la memoria. Pero si no rescatamos ni siquiera las alabanzas, que es lo que tendríamos que ver más adelante, pues no tendría sentido tampoco conocer todo esto. La que sigue. Ya para ir terminando. El análisis de las monografías es demostrar que existen algunos huecos que abandonan el conocimiento de la condición indígena por parte de Guanajuato en el municipio. Ya que sigue. Sí, las propuestas. De entrada, realizar monografías etnográficas en términos antropológicos que permitan dar cuenta de la profundidad de los elementos culturales que existen en cada una de las comunidades, ¿no? Hay elementos que se muestran como los flachicos, las tortillas pintadas, ¿sí? Pero no está en todo. Entonces, para poder determinar que es indígena, que no, o ya vendrán otras propuestas, la que sigue, porque tenemos que fortalecer, si ya las construyeron indígenas, si no nosotros hay que sensibilizarlos, hay que generar políticas indigenistas que no han existido en Guanajuato precisamente porque no se han preocupado por esa parte social o este grupo social. Reincorporar las comunidades indígenas, aquellas que no han sido reconocidas, pero que se tienen datos ya de entrada, ya están ahí mismo en las monografías. Buscar estrategias a base de talleres, pláticas y encuentros entre los miembros de las comunidades, líderes del Consejo Indígena, autoridades tradicionales, civiles y religiosas y expertos con la finalidad de fortalecer la comprensión y autodescripción indígena, porque puede apreciarse en las monografías y por las condiciones naturales de las dinámicas, bueno, que suelen perderse los significados y sentidos. Es decir, hay que volver a reintegrar todo ese simbolismo y ese significado, porque incluso la Iglesia Católica ha hecho que se pierdan muchos de los símbolos sagrados muy importantes que los ligan a elementos de la cosmovisión, como puede ser el contacto con los antepasados. Ante el desconocimiento de la realidad indígena del resto de la población del Estado, se ve la necesidad de abrir brechas de contacto más allá de festividades que se utilizan con fines turísticos. ¿Sí? Y esto es en San Miguel más que nada, ¿no? Y más allá de concursos que se realizan en el Instituto de Cultura, que no sirve para nada. ¿Sí? Lo puedo explicar y segmentar, porque no. Hay que abrir espacios de vínculos sociales y mestizas a través de eventos culturales, abrir espacios de museos de la cabecera municipal y regional, en el que una sala exprese el conocimiento de nuestro vivir indígena actual, abrir exposiciones temporales realizadas por los propios miembros de las comunidades, como lo hace y fundamenta el Museo de Culturas Populares de la Ciudad de México, puede a su vez generarse museos comunitarios. ¿La que sigue? Realización de medios visuales, documentales, exposiciones fotográficas, grabaciones que expresen y difundan el mundo indígena de San Miguel de Allende, también para la generación de un archivo municipal como parte del patrimonio histórico de los pueblos indígenas de San Miguel de Allende. Fortalecer el conocimiento de la ley del indígena del Estado porque no está funcionando, nos crea conflictos, ¿no? La que sigue, y bueno, fortalecer el sentimiento, y bueno, ahorita en lo que voy, nada más esto sale nada más por el asunto de la etnicidad, o sea, hay muchas más cosas y más propuestas. Y estudios lingüísticos, esto es importante, que se hagan sobre los grupos indígenas, que ya son viejitos, nos dicen las monografías del CDSU, habría que conocer cuál es la variante ñañú o otomí que se habla aquí. ¿Sí? No vayan a llevar a del libro porque habla del mezquital, no, hay variantes. Y lo que se trata en este sentido es reconocer cómo son las variantes para enseñarla y generar por lo menos mínimamente un registro de cuál era la lengua y cómo se hablaba la lengua otomí de Guanajuato. ¿Sí? Y pues ya, la que sigue. Sí, ya. Bueno, esto nada más es por el poco tiempo que teníamos y ya hasta me pasé y ofrezco disculpas a los colegas que me van a anteceder y a ustedes que nos acompañan a las autoridades. Pero esto es nada más las propuestas en relación con la etnicidad. Ya después, si quieren, platicamos de todos los elementos culturales y de las capillas que puedan. Bueno, rápidamente, aquí habría que mencionar que las cosas que mencioné hace un rato, que este trabajo no es de investigación, pero quiero acotarlo, es de investigación científica, porque hay tantas cosas que se pueden sacar. Sin embargo, nos podemos referir al registro. Y a esto voy a lo siguiente. Tan solo la parroquia de Cruz del Palmar tiene 32 comunidades adscritas a su parroquia. Y Cruz del Palmar es la línea de donde existen la mayoría de las comunidades, que es la franja que va de San Miguel hacia Joconostle. Por esto quiero mencionar que dentro de esas mismas comunidades, ni siquiera ahorita en esta planteamiento inicial,
está una ruta paralela que se mueve por lo que es el camino que va sobre la compuerta de la presa. Y digo, no está aquí, la tenemos la información, la tenemos registrada, y en enero vamos a hacer una serie de visitas con la autoridad que ya tenemos del señor cura, porque tan solo en su parroquia son 32 comunidades, de las cuales casi el 50% aún maneja el otoño. Y nos dimos cuenta, a partir de estas relaciones que hemos tenido, y que además han coincidido con otros personajes que hemos conocido aquí en San Miguel, como es el caso de un maestro de origen nayarita, muy agradable esta persona, que tiene y está dando clases en el ejido de Don Francisco. Él está a nivel secundario. Y este joven comentaba que la comunidad de Don Francisco, que es una comunidad de las más pobres, que están a la orilla del río que pasa a las faldas del Cañada de la Virgen, y que tiene un nivel de pobreza muy fuerte, dejaron ir un recurso de estos programas federales para pueblos indígenas, porque negaron hablar el idioma, por vergüenza. Y eso es algo que tenemos que rescatar, porque dentro de este gobierno federal actual, pero dentro de la propia potencialidad que ellos tienen, en realidad tienen un gran potencial que les avergüenza hablar de él cuando es su mayor tesoro. Y eso ha sido muy lamentable porque se les fue un recurso en este año que está por concluir, de los recuerdos, y era casi $1 millón para aplicarlo en su comunidad, y que como ellos dijeron no hablar el idioma por vergüenza, que hablan todavía otoñaño, entonces decidieron perderlo. Y la otra cuestión es que son programas que itinerantemente hay desde el Instituto Indigenista a nivel federal, desde la Secretaría de Cultura, en fin, de una serie de programas institucionales que aportan a estas comunidades, pero ellos, nadie les ha dicho a decir el potencial que tienen. Y esta es una tarea que ya tenemos programada para febrero 2020, porque ya tenemos, lo voy a mencionar, dentro del plano de 1580 hay una serie de caseríos donde se encuentran estas comunidades y donde vamos a visitarlas. Ya tenemos la autorización, insisto, de los mayordomos, y se les va a entregar una réplica que, con el apoyo también del ingeniero Miranda, pudimos reproducir a escala natural el plano en lienzo de 1580, y en el cual se le va a hacer llegar con una pequeña indicación en dónde podría estar su comunidad en sitio de ese plano, y se les va a entregar como un obsequio directamente a estas comunidades, porque a partir de ahí van a entender la importancia que tiene como comunidad. Y es como en algún momento se llegó a hacer con el Instituto Estatal de la Cultura hace muchos años, esta peregrinación de irle diciendo a los municipios la importancia de su patrimonio, que se derivó que a partir de los finales de los 90s, el Instituto Estatal en coordinación con el INAH fueron haciendo unos cursos en los diferentes municipios, y detonó que los municipios se interesaran por su patrimonio, y que a partir de ahí muchos municipios fueron buscando programas para restaurar sus centros históricos, por ejemplo. Entonces ahora esto lo vamos a hacer por a nivel comunidad. A nosotros, en lo particular, me tocó participar en esas rutas de peregrinación, que aquí la arquitecta Erika fue testigo de esas cuestiones, y que ahora queremos retomar, pero ya directamente en las comunidades, y nuestra primera ruta pues es esta de la que estamos trabajando. Pero hay un sinfín, porque tan solo de Confort, Orduña, ahí que está más cerca, Don Francisco, no es el mismo tono. Son de las variantes. Entonces eso es una gran riqueza cultural y lingüística que se tiene. Porque muchas veces traen los proyectos, o luego vienen las escuelas bilingües, pero mandan maestros de otras áreas que hablan otomí, pero no hablan el otomí de aquí. Y entonces lo que pasa es que se perdería la variante de aquí. Y lo que se intenta es como buscar un rescate de entrada, así como ya, luego, como para ya empezarse a trabajar y generar una propuesta distinta. Y bueno, finalmente este joven dio por invitar a una persona adulta. El joven da clase en la secundaria, es el maestro Antonio, ¿el apellido? De León. Antonio de León, que es originario de Nayarit, y
él está empezando a involucrar a sus alumnos de secundaria, que tienen el primer nivel, con estos personajes indígenas de su comunidad, de esta localidad donde él va a clase. Pues bueno, esto todavía nos falta, continuamos. Muchísimas gracias. Nos vamos con la bióloga, ella no pudo asistir, es la bióloga Liliana Labarte Horta, a partir del proceso de gobernanza y planificación que deben de llevar, porque además así está en la declaratoria del Camino Real del 2010, así está la declaratoria para generar los planes de manejo. Y entonces se plantea la declaratoria, porque por supuesto se tiene un referente legal a nivel internacional, lo que ellos plantean es precisamente armar un perfil para integrar la significación patrimonial, los términos de referencia para el programa de manejo y gobernanza y los criterios de interpretación, divulgación y difusión del patrimonio, que es lo que nosotros originalmente habíamos planteado como un branding. Adelante. Los documentos previos, pues obviamente son directrices para este proceso de planificación y se deben de integrar todos los contenidos del programa de manejo y la gobernanza sobre el camino en el caso de San Miguel de Allende. La interpretación patrimonial, pues por supuesto dependerá de la significación patrimonial. Y, bueno, lo que menciona aquí, la prioridad es conformar el grupo de planificación base, que son especialistas en gestión, conservación, planificación, y que definitivamente tiene que ser un grupo interdisciplinario, tanto a nivel de profesión como a nivel de instituciones. Llámese, a partir del eje rector, que son los indígenas, que sean coadyuvantes de las autoridades locales, estatales, municipales y federales. Adelante. Bueno, aquí está el soporte normativo para plantear esto, lo que se maneja por parte de los indicadores que tiene la UNESCO ya con anterioridad, obviamente para el plan del manejo a través del INAH y por supuesto en base a la propia declaratoria de la caminería. Adelante. Y bueno, habla de las diferentes etapas, la delimitación del sistema patrimonial, que esto tendrá por supuesto que ser tan solo para el caso de San Miguel muy local, es decir, irse por tramos, irse por lugares o por zonas, y que podrá tener la relevancia a partir del mayor porcentaje de pérdida, es decir, arrancar con las comunidades que tienen un mayor porcentaje de llevar una pérdida mayor. La contextualización con respecto a tanto natural como sociocultural, los términos de referencia en cuanto a esta participación. Y por supuesto en una segunda etapa se haría la caracterización, las directrices y bueno, finalmente aquí habíamos pensado inicialmente de generar, se llama un centro de interpretación y se concluyó que no hay mejor centro de interpretación que las propias comunidades, porque habíamos pensado en algo más local, pero eso va a integrar y a realizar esta cohesión social que es tan importante, porque también nos dimos cuenta que existe un gran nivel de incidencia delictiva foránea que ha aterrizado en las comunidades y que los ha estado involucrando en los problemas que tiene el país, que tienen que ver por supuesto con el narcotráfico. Y ese es un problema muy grande, porque son jóvenes que no tienen la oportunidad de ir a la escuela, a veces por recurso, pero también por la distancia, porque les come el recurso tan solo el transporte de ida y vuelta a su comunidad todos los días, a pesar de que están dentro del propio municipio. Y esto pues genera, ya antes era la migración, ahora es la delincuencia. Continuamos. Y bueno, pues como tercera y cuarta etapa se están planteando lo que se maneja aquí, la operación básica, los proyectos, el seguimiento y evaluación. Para el caso del campo de manejo, la protección, conservación, investigación, divulgación y educación, que también vienen en los términos de referencia de la declaratoria del camino. Y bueno, pues por supuesto, ejecutar y generar los instrumentos y el personal adecuado para el manejo de la gobernanza de estos centros de interpretación. Por supuesto, llevar a cabo toda la cuestión que tiene que ver con los consensos y
para aterrizar en lo que hemos hecho ya en algunas comunidades, pero que ha sido a consecuencia de otra liga, que podría ser simplemente los programas interinstitucionales de apoyo financiero, pero ahí vamos al revés, porque llega a veces el recurso y se trata de involucrar a la comunidad. Esto ahora nos lleva a lo que debería de ser, a partir de la comunidad, ir generando estos programas y estos recursos que van a coadyuvar a que el bien patrimonial, tangible e intangible, realmente se posicione, haga cohesión social y se empiece a limpiar de estos pecados capitales como son, pues ya casi todos en la delincuencia organizada, porque son realmente pérdidas físicas y hasta de propia agresión entre los pobladores de las comunidades. Adelante. ¿Perdón? Bien. Y empezamos ya a aterrizar estas cosas. Nos vamos a ir ahorita de lo general a lo particular para cerrar con los proyectos que vienen muy interesantes, esto ya de bilingüe, y empezamos con la cuestión de la conservación natural y declaratorias propias para que si la explotación del material natural es una necesidad para la comunidad, debe ser para la comunidad más que para la venta, sea a partir de la toma de conciencia de los propios comunitarios y no como una obligación. Adelante, Pedro. Y para ello se hizo una propuesta de cómo se debe llevar a cabo esta sinergia entre el medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural, con acciones como salvaguardar el patrimonio para después, de manera directa, poder llevar a la potencialidad que nos entregan los paisajes bioculturales que ya se tienen tanto en el Relaja como en el de San Damián y como el que baja por la parte de las comunidades de Cieneguilla, que es la otra ruta que menciono, que se conecta por la carretera que llega a la compuerta de la presa. ¿Ya que sí? La justificación, bueno, pues es más que evidente. Se convierten en grandes avenidas en la contaminación del agua y que ya llegó a un nivel de peligrosidad, porque en el 2017, 18, no recuerdo, 17 hubo una gran inundación en la comunidad de Cruz del Palmar, que estuvo llegando a las casas. Y este río de San Damián es el que está en torno 17. Es el que está en torno a la comunidad. Entonces, el nivel de inundación, el afluente del agua en conjunto con todo el ramal y basurero que se genera a partir de la explotación material, pues claro, llega a conflictos tan importantes que obstruyen la circulación natural que tiene el río y por supuesto que lleva o nos puede llevar a catástrofes naturales que además ya tiene una consecuencia de pérdidas humanas, ¿no? Que no fue el caso en esta ocasión, pero realmente tuvieron que salir a las 4 de la mañana de sus viviendas para subirse a la parte más alta de Cruz del Palmar donde estaba porque en las orillas ya bueno, yo no. Porque estaba la parte del río, sube el nivel, quieren pasar, no ven los hoyos de sacar una. Bueno. Sí, ese es. Está registrado. No, me refiero, no es en el momento de la afluente, sino cuando ya queda en el espejo, por supuesto, el mismo afluente genera pozos que no se ven y pasan la mayoría de los vasos de agua, como aquí en Sauceda, la explotación del material genera pozos y la gente va a nadar a un río que sabe que no mide más de 1 metro y de pronto se hunden en un foso que puede tener hasta 2 y 3 metros de profundidad, y eso es a lo que se refiere el ingeniero, pues hay pérdidas, ¿no? Adelante. Bueno, aquí se menciona la problemática, y prácticamente es lo que ha mantenido en construcción San Miguel de Allende, que es la extracción de grava arena, bla, 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 y ese es un problema con el cual pues se empieza a deteriorar ese patrimonio natural que tienen estas comunidades, cuando a veces ni siquiera son los comunitarios los que llegan a explotar el río, sino son gente de fuera, incluso ni siquiera del municipio. Hay gente que ha ido desde el estado de Querétaro. ¿Perdón? Ni siquiera del estado. A veces ni siquiera del estado, como la gente que ha estado de Querétaro explotando gran parte de estos afluentes del río. Adelante. Sí. Y bueno, pues aquí se evidencia lo que se ha visto. A este nivel llega la explotación del río por maquinaria. Adelante. Adelante.
por supuesto, se cae un árbol y entonces ya llega la comunidad, lo corta y se lo lleva. Adelante. Y bueno, aquí hay un gráfico en donde habla del cauce actual y el original es el café. Y estamos hablando que este río, al ser un derivado del Laja, el Laja en su parte más angosta llega a tener, por decir, de 8 a 10 metros, ¿no? El Laja. Pero este, de San Damián, digamos la cuenca, no, le llaman el cauce original, podría no pasar de 7, 6 metros. Sin embargo, a donde está el cauce ahorita, pues estamos hablando, ya lo verán ahorita en un vuelo, de lo mejor no lo platicamos adelante. Esta es una poligonal donde se estableció la problemática más importante y Cruz del Palmar está en el extremo derecho. Si lo pones con el cursor, Pedro, en donde se ven las dos calles principales de Cruz del Palmar, ahí, al ladito, ahí. Esa es la comunidad principal, ese es el centro de Cruz del Palmar y la inundación se vino en torno a lo más cercano que tiene el río por el lado norte. Adelante. Por supuesto también afecta a otra comunidad que es Vivienda de Arriba y San Isidro Capadero. Adelante. Y bueno, pues aquí se plantean los objetivos, que no esté peleada la economía con la conservación, generar aprovechamientos sustentables y por supuesto pues en base a una gobernanza que es a lo que finalmente tenemos que aterrizar para que la comunidad sea el primero que se impregne de estas potencialidades que tiene y que sean ellos los que generen la rectoría hacia estos usos. Adelante. Aquí se plantea la restauración ambiental y nos vamos más rápido, nada más porque el vuelo nos va a llevar un ratito, que lo podemos acordar también. Está planteando sobre los proyectos básicos para la restauración ambiental, las herramientas de la restauración. Adelante. ¿Termina? Te vas al video, por favor. Y este es simplemente el vuelo de esta zona donde estaba la poligonal que pasamos en la lámina anterior. Que por cierto, ya se mencionó también, son la instalación de los corredores biológicos culturales. Esta zona es parte crucial de ese corredor porque es muy angosto. Así es. Si no, regrésate a la base donde está el video y córrelo directamente, pero si no tienes la liga. Adelante. Play. En la parte superior derecha se ve un montículo que es justamente la capilla El Calvario. del Calvario que está en la comunidad de Cruz del Palmar. Columna tectónica. Vamos otra vez en dirección oriente-poniente y la comunidad que se ve ahí a la izquierda es la comunidad de San Isidro Capadero o la vivienda. Enfrente de Tehuacán está la vivienda y San Isidro Capadero. Sí, tienes razón. El desnivel está entre los 3 y los 4 metros y cuando se inundó subió 1 metro arriba de estos. Cruz del Palmar está a la izquierda en la imagen y ahí enfrente está la vivienda de arriba, ¿no? Sí, en ese montículo hay un cuecillo, por cierto, también. Bueno, toda esta zona tenemos que también mencionar que coincide prácticamente, que ya aquí, de verdad ya nos da tiempo, porque es mucho la información. Toda esta línea de capillas, por supuesto, es la zona donde más abundantemente existen sitios arqueológicos. 70 sitios arqueológicos en esa región. Está tan amplio ya aquí el río que miren la cantidad de material que ya he visto para la gente. Es impresionante lo que ha sido erosionado este río. Ese video es de la época seca. Ah, sí, claro, porque si no estaría todo café gris inundado.
pero es el drama de cómo está por abajo. Listo, creo que no sé si va a terminar. Sí, pero es que realmente nos falta. Es mucho. No, tanto. Ahorita no las vamos a mencionar, ya no nos vamos a pasar, no nos vamos a pasar uno porque es la que queremos llevar. Aunado a esto, hay pozos que no tienen ley para autorizarse a la orilla de esto cauce ampliado, que obviamente quita el nivel freático, el nivel de agua superficial y quita corriente. Y bueno, ahí se vio en la imagen anterior cómo se ven los pozos hundidos, que cuando esto se llena de agua son realmente un Aquí peligro hay uno para izquierda. las personas, ¿no? Así Porque es. además cruzan, Ahí hay está la comunidades derecha. de un lado a otro. Ese tan solo, ese está enorme. Sí, sí. Bueno, Junto a los árboles, a veces ves el agua como seña y vas y pum. claro, claro. Bueno, esto está ya totalmente abierto, esto está casi enfrente de San Isidro Capario. Creo que ya habíamos pasado por ahí, Pedro. Yo digo que dejamos hasta aquí y nos vamos al principio. De rutas, y como mencioné, es la hipótesis de las caminerías. Obviamente se han modificado. Hasta hoy, ¿verdad? Bueno, porque esto sube aquí, termina con un foro y empieza San Miguel de Allende. Y esto es lo que sube al Calderón. Aquí hay un pequeño tramo de empedrado, en un tramo de ruta que ya no se usa. Esta es la más usada. Adelante, Pedro, echa a hablar, porque sí faltan. Tenemos varios, pero bueno, vamos a pasar a los tres. Ese es Calderón. Sí, es la primera comunidad dentro del municipio de San Miguel que asciende de Comonfort. Ese está a los 1850, como fue 1700. Y de aquí llega a lo que es el puente de Fraile. Ahí estamos haciendo un sondeo al centro, que además de la de 80 centímetros nos dio una información interesante. Hay un empedrado de lajas muy interesante que dentro de la propuesta de intervención se está planteando la recuperación para visual de exclusión. Esta es la presa de la Pantera y donde de ahí se dirigía directamente a San Miguel. Está el puente de la canción. Así es, este es otro vestigio de otro puente que no está en la declaratoria, pero que está en medio de San Miguel y el puente del Fraile. Está a escasos, pues serán 6 kilómetros del puente del Fraile. Como 6 kilómetros. Y esta es la comunidad de Don Diego. Este es Santa Teresita de Don Diego. No, cierto, ya. No, ya es San Rafael. Se nos brincó. Es el puente de San Rafael. Esa es la cara oriente. Se nos brincó. Esto es lo que consideramos que es Aguas arriba, aguas abajo. San Miguel Viejo, que no es tan cerrado como pueblo indígena, es el sitio de fundación de San Miguel. Pues aquí el problema que se dio, perdón que estemos, pero si nos vamos al ritmo del audio, pues ya no vamos a
Aquí se movió, bueno, lo mencionamos más adelante. Sí, se movió la comunidad por el vaso. El de San Miguel. Poniente Oriente, San Miguel está a la vera. El caserío es el actual asentamiento de San Miguel, de la comunidad de San Miguel Viejo, porque la originaria estaba en torno a la capilla, pero por la inundación del vaso se tuvieron que mover. Y estos se convirtieron en parcelas. Sí, se las llevan. Muchas estaban en piedra, eran corrales de piedra, otros de adobe se perdieron, pero todo lo que encuentras en la loma es pura construcción de tabique. Cerca de esto hay una era y parte del presidio, cortada con contrafuertes, quizá de la edición del 17 otro calvario que había dado. Son estrafóricos. Equinoccios. Tanto la población como la iglesia sufrieron muchos años de hasta que como consecuencia de los problemas de abastecimiento de agua, además de que el grado estaba demasiado expuesto a los impactos y no ofrecía las condiciones adecuadas para empezar. Ahí se aprecia en la parte baja un tren perimetral que se acondicionó porque todas estas parcelas inundaban el terreno y la cimentación de la capilla realmente tenía en algunas partes poca cimentación, de no más de 60 centímetros. Y en el 2009 se hizo una intervención para rescatar el general de la capilla. Hasta 2009 generaban un alto nivel de humedad a los muros de la capilla y por la rivalidad ascendían hasta los 80
ejemplo que se tiene, y que por supuesto se buscaría en lo último que cada una de todas estas capillas de las comunidades llegara a este nivel. Y ha sido a nivel municipal, en este caso las últimas etapas de bien mueble están a cargo de Guanajuato Patrimonio, y que creo que la importancia de todo eso es precisamente hacerles saber a la comunidad que pueden llegar a recuperar al 100 sus capillas, porque esta estuvo deteriorada mucho tiempo y se ha ido levantando, pero hay unas en peores condiciones actualmente. Bien, entramos de lleno ya a lo del proyecto y sugeriría, si gustan, poder... Sí, quería verla, pues. No, adelante. ¿No tienes plantas? ¿Una planta? Sí. Antes de verlo. Bueno, de manera muy rápida, lo que vamos a presentar ahorita no es el trabajo de intervención de restauración directamente en el puente, sino una serie de acciones que complementarán la actividad de restauración de ambos puentes. Este proyecto tiene la finalidad de que precisamente otorgar relevancia a estos sitios y difusión. Y dentro de las propuestas de intervención alrededor de la infraestructura que se propone en estos sitios es francamente una propuesta muy simple. Sí, Está Es que se está tardando un poquito. Bueno, ese espacio, esa cañada reviste cierto peligro para las personas que por ahí circulan y que procuran ir hasta el fondo de la cañada para poder apreciar el espacio correspondiente al desfogue. Este es el puente, estas son las características del puente original. Aquí hay una compuerta que contiene el agua de la represa y por lo tanto se produce en época de lluvia una pequeña cascada ahí en esa que es muy atractiva en ese lugar, y entonces la gente procura llegar hasta el fondo de la cañada. Por lo tanto, aprovechando los senderos que ya existen, simplemente se sugiere que esos senderos se recuperen y simple y sencillamente se nivelan, se limpia, se eliminan algunos posibles accidentes que pudieran producirse, que existan en el terreno, se rellena y se compacta con algún material tepetatoso para que se pueda hacer un circuito que permita la posibilidad de llegar hasta abajo, hasta el fondo de la cañada, regresar y crear miradores en los espacios más altos a ambos márgenes de ese arroyo. Esos miradores, la intención de ellos es, de hecho, aquí son unas planicies, son espacios planos. Como pueden ver, las curvas de nivel aquí prácticamente aquí se amplían de manera muy radical y entonces son miradores naturales. Entonces simplemente se pretende compactar y no hay ni siquiera necesidad de hacer muros de contención amplios, sino simple y sencillamente algunos terraplenes que permitan la posibilidad de lograr que esas planicies se conserven. Al conservarlas, la intención de esas planicies principalmente es que puedan convocar a esos espacios a que puedan haber mercadillos de productos ecológicos o de algunos otros elementos que pudieran promocionarse en estas zonas de aquí, en estos espacios. Actualmente hay la posibilidad de un acceso vehicular, la gente seguía cruzando por esa vialidad eventualmente, porque la vialidad primaria quedó salvada con un puente nuevo y por lo tanto se propone un acceso por el lado sur y un área de estacionamiento, la cual se ejecutará por medio de empedrados, tratando de
de no alterar la posibilidad de captación de agua pluvial. Se sugieren algunos andadores. Esos andadores sólidos se sugieren con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan tener acceso a un elemento que estamos sugiriendo, que es un módulo tipo, que va a ser un módulo cuya finalidad se propone para que sea de difusión cultural, en donde se pueda inclusive contar con una sala de multimedia para explicar las características del sitio, de todo el camino, del proceso de intervención, etcétera, etcétera, y que tenga que ver con esos temas, pero además se puede convertir en un pequeño auditorio que puede convocar que puede cumplir con diferentes funciones de conferencias en esos espacios. Por supuesto, se sugiere la ubicación de unos elementos que tienen que ver con baños secos, ecológicos, y este circuito que está sugerido aquí permite la posibilidad de que peatonalmente se pueda recorrer, pero también se ha hecho mucha difusión en San Miguel sobre las vialidades para ciclistas, y en la margen oriente, que es una propiedad ejidal, ver con los ejidatarios la posibilidad también de crear algunas plataformas que pudieran convocar a la gente a que pudiera ir ahí a ese lugar. Hay una serie de módulos, se sugieren unos módulos diseñados como módulos para asadores, que tienen una cubierta, etcétera, que no me voy a extender en eso porque pues sería ir detalle por detalle, pero sí me gustaría que viéramos la planta correspondiente al módulo. Pues no sé si no como el puente. ¿Perdón? El puente que está en azul. Perdón. Sí, como esta es un área recreativa, a diferencia de San Rafael, que va a ser que necesitamos hacer la vinculación entre las comunidades, estamos sugiriendo la posibilidad de poner un puente colgante que atraviese precisamente esa cañada. Ese puente colgante a base de cableados solamente tiene dos apoyos en los extremos, a partir de una estructura metálica que tendrá un basamento de concreto, pero el resto sería el cableado, y tiene un andador central que permita la posibilidad de paso y de vinculación entre los dos planicies que existen en el puente, y que además permita la posibilidad de tener una visual de frente al puente, ¿no? Entonces creemos que es un elemento que va a ser muy importante dentro de esto. La ventaja de todo esto, bueno, consideramos que lo más importante es conformar estos andadores y que las gentes puedan circular por ahí. Pero algo muy importante es que cualquiera de estos elementos de infraestructura que se proponen se pueden ejecutar o no se pueden ejecutar, pero todo se puede hacer por etapas. Es decir, lo podemos hacer en algún momento dado, se puede iniciar uno, porque todos son elementos, son acciones, y son acciones que son independientes unas de otras, ¿sí? Pero que juntas pueden ir conformando. Y algo muy importante es delimitar la zona poniente, porque está este espacio muy cercano a la vialidad carretera, y por lo tanto hay una cierta inseguridad. En ese sentido se sugiere delimitar esa parte de ahí por medio de un cercado a manera de potrero, en donde simplemente con rocas, con piedra, con cantos rodados o con piedra de pepena se pueden acomodar sin utilizar argamasa, pero simplemente como un elemento que pudiera ser, que pudiera cumplir con esa función de evitar, de prevenir
la posibilidad de un accidente hacia los usuarios que se puedan encontrar en esta zona aquí. Y se le sumará a ese murete una secuencia de vegetación arbustiva con características espinosas para todavía sumarse más a la protección del sitio. El módulo que estamos sugiriendo es un elemento muy sencillo, cuya principal área es un salón multimedia en donde se presentará el video del trabajo de intervención, de la historia y la relevancia que tiene el camino real de tierra adentro, de la relevancia que tiene el puente, etc. Cuenta con un área de taquilla y de séptico para el mantenimiento. El sistema constructivo está sugerido a base de ladrillo aparente, con algunos elementos a manera de elementos estructurales portantes y una cubierta inclinada en un solo sentido, con un área porticada y no hay, es un concepto minimalista, no hay elementos ornamentales relevantes. Se trata de que cumpla con esa función de poder informar, y si quieres poner el render. Sí, ese es en términos generales el proyecto de los elementos que se adicionarán a la propuesta de restauración. Esa es la idea del módulo, un elemento formal a base de ladrillo aparente sobre un rodapié de piedra, y solamente en estos espacios habrá es el único camino que es sólido, con la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan llegar a este sitio. Esta es la plataforma que estamos sugiriendo, en donde simplemente es tierra compactada y que puede servir en un momento dado para que pueda cumplir con esa función de mercadillo. El elemento porticado es, bueno, ahorita vemos la propuesta por otro lado. Este es el acceso al salón. Tiene un elemento porticado de protección que es a base de concreto, elementos de acero que lo sujetan. ¿Le puedes dar una vuelta? ¿Tienes una render del otro lado? Estos simple y sencillamente son los elementos portantes de ese espacio, y la techumbre en el otro sentido está inclinada. Es una techumbre a base de madera con un envigado y simplemente enlosado encima. Ese es el interior de lo que sería este espacio para información, ¿sí? Y ese es cómo se verían los diferentes andadores, en donde quedaría el puente colgante. No es realmente transparente, como ahí, bueno, sí tiene una cierta transparencia, porque es un enrejado que está diseñado con malla de criba, pero que es seguro para se utilizarán esos espacios para. Este es el arranque del puente, y habría unas protecciones en ambos costados, ¿sí? Es relativamente angosto, con la finalidad de que el paso de la gente sea ordenado y que no haya en un momento dado demasiados peatones sobre el puente, ¿no? Ese es el módulo del asador. Siempre estará orientado hacia el norte para que el mismo produzca una sombra. Bueno, ese es el área del estacionamiento.
Estos serían unos volardos que limitarían el paso por esta vialidad que ya existe. Se pretende preservar en su totalidad la vegetación existente, la vegetación original, y solamente se le sumarán algunos elementos que se inducirán. ¿Sí? ¿Listo? Pues bien. Bueno, nada más el hincapié, el muro liso implica ahí un registro, como se dice en las estaciones de ferrocarril. Ahí dice camino real de tierra adentro, habla del sitio que sería el Puente del Fraile, y habla de la distancia que hay de la Ciudad de México a ese punto y de la ciudad de Santa Fe de Nuevo México a ese punto. Es como una referencia geográfica, y bueno, el resto del muro es para cuestiones publicitarias. Esta es la parte conceptual de todos los módulos en ambos puentes, pero el objetivo es generar un espacio recreativo, principalmente en el de Fraile, como ya dijo el arquitecto, y en el de San Rafael, la combinación entre el recreativo y el uso social. Pues bueno, en términos generales, abreviando varias cosas, con esto estaríamos cerrando el proyecto. Les agradecemos la presencia y por favor pasen a tomar un refrigerio. Nada más decir que este módulo también se sugiere ubicar en el área de intervención próxima al puente de San Rafael, y en el puente de San Rafael también se propone que exista un puente colgante que permita la vinculación entre las comunidades a ambas márgenes del río, y en ese caso no se trata de un puente recreativo, sino se trata de un puente utilitario, porque es muy importante que recobren la posibilidad de vínculo entre los dos espacios. No se pretende, por supuesto, reintegrar la estructura original del puente que se cayó, sino que simplemente que tenga esa posibilidad de haber un paso y un vínculo entre las dos comunidades. ¿Sí? Lo interesante del puente de San Rafael es que el colgante está por encima de las estructuras del colapsado, entonces va a estar muy interesante. De hecho está igual en el proyecto, pero bueno, esto es más corto. Así que bueno, agradecerles de veras la participación. Sí da para mucho esto de lo que hemos desarrollado en este proyecto. Fueron muchos meses de trabajo y pues muy satisfechos. La verdad es que mucho de esto está con puertas abiertas porque se quedó como a medias, por decirlo de alguna manera, porque la idea es dejar la letra y se viene un sinfín de información que también está capturada, alguna está organizada, pero para la presentación pues nos estaríamos unidos. Algo muy importante en el puente de San Rafael va a ser la recuperación de la flora endémica. Esa flora endémica en algunos casos presenta algunos problemas serios invasivos de elementos que están dañando esa flora. Los biólogos han sugerido una serie de acciones para recuperarla, y en el estribo que persiste, en donde persiste todavía el ajo, en la parte del estribo han empezado a crecer. Hay una vegetación importante, mezquites y otro tipo de vegetales que, una vez analizados por los biólogos, detectan que no están creando ningún daño estructural a esa parte del puente, por lo tanto deberán de persistir, y entonces se creará en esa zona un área arbustiva importante donde esos elementos endémicos persistan, pero además se sumen a ellos algunas otras especies que para la zona se pueden desarrollar ahí en esos espacios. Entonces, sí, no estamos mostrando el proyecto, pero ya lo tenemos considerado en ese espacio. Sí, ya está planteado, perdón, se me había pasado, pero lo que está en el arquitecto es muy importante. Los biólogos hicieron un estudio similar de la parte del río erosionado. Digamos que la parte del río erosionado ocupa más o menos un 50% de lo que está propuesto por parte de los biólogos en cada puente. Cada puente tiene una propuesta integral
de rescate biocultural, que le llaman así, porque está ligada incluso al conocimiento de las plantas nativas y endémicas de la zona y las que se pudieran dar. Cada puente tiene su propia propuesta. Y bueno, pues aquí, para cerrar rápidamente con el concepto arquitectónico, aquí concluimos, pero hay estos rubros en cada puente: lo biológico natural, con sus especies, con sus cédulas y con un espacio donde van a estar estas piezas naturales con su cédula informativa y con andadores para visita. Pues está muy completa la propuesta. Bueno, pues vamos con el reloj. Agradecerles de verdad pues ahora sí, su presencia, y bueno, pues si hubiera alguna duda o eso, la dejamos para el momento. Rápidamente, los proyectos de restauración, Tomás. No, bueno, sabemos lo convencional del proyecto de restauración, realmente no quisimos meternos. A nivel de proyecto ejecutivo. Que están a nivel de proyecto ejecutivo. Sí, está en ese proyecto de intervención completa, ¿no? de cada uno de los problemas, y el análisis está desde el levantamiento de los deterioros. Nada más una duda, aquí en el del braille, la rehabilitación del proyecto, del asfalto. Es la recuperación. Para regresar Sí, sí. El puente, sí. desde por debajo de la desviación del puente de la carretera. Sí, exacto, exacto. Bueno, excepto hasta el área donde está sugerido el estacionamiento. Y la otra es de la propiedad. ¿Cómo se llama la tenencia de la propiedad? No, el puente está libre. El problema es del lado oriente, en donde se supone que existe, que es propiedad de Ejidal, pero el puente está totalmente. Tiene derecho de vía como quiera. Y del lado Zona federal. sí, así es. Bueno, en el caso de este tramo carretero es estatal, Ok. entonces lo que está entre los dos puentes lo tenemos que ver con el estado. El terreno del lado oriente es Ejidal. Quiero que sepan que todo este proceso ha incluido incluso las visitas con los secretarios, la plática con los secretarios, o sea, todo esto ya viene encauzado con estos mismos procesos de tener la información del campo y la participación directa de las comunidades. El ejido sabe que ellos serían los ejes rectores de este sitio de gestión, donde el ejido de San Marcos de León. Sí, y bueno, pues lo de los otros puentes, por supuesto, traemos aquí las imágenes en PDF de arquitectónicos, pues sí, arquitectónicos, Con el de estado actual, deterioros, en fin, todos